Amén. Gracias, mi hermana Martica. Dios te siga bendiciendo. Amén, amén. Gloria a Dios Dios. le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Hoy, como pueden ver en pantalla, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Hoy, como pueden ver, nos toca estudiar acerca del escudo de la fe, una parte bien importante dentro de la armadura, igual que todas las otras. Llegados a este punto, ya estamos ceñidos con la verdad, ya nos hemos vestido con esa coraza de justicia, ya estamos calzados con el apresto del Evangelio de la paz y ya estamos en un punto en el cual, si el día de mañana alguien nos preguntara qué significa o qué quiso decir Pablo cuando él hablaba de la verdad, hablaba de la justicia, hablaba del Evangelio de la paz y lo comparaba con la armadura de un soldado romano, podemos hablarle y explicarle a las personas incluso desde su contexto. Ya estamos listos, ¿verdad que sí? Hoy vamos a, como les había dicho, hoy nos toca estudiar el escudo de la fe y vamos a ver qué denota y qué simboliza este escudo de la fe. Quiero que primero, antes de comenzar, vayamos al versículo. El versículo está en el libro de Efesios 6, es el capítulo que estamos estudiando, a la altura del versículo 16. Versículo 16. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así, mis hermanos, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Voy a repetir. Dice Pablo exhortando en su carta, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Aquí hay una expresión que usa Pablo y él utiliza la expresión sobre todo. Y sobre todo, esta expresión, Pablo no quiere decir de que el escudo tenga jerarquía sobre las demás piezas o que sea más importante que las demás piezas. La expresión sobre todo lo que denota es en adición a todo lo anterior o además de esto. O sea, Pablo está queriendo decir en adición a lo que ya hemos visto, a lo que ya te has incorporado, de lo que ya te has vestido, en adición a eso, toma el escudo de la fe. Además de ceñirte, además de vestirte con la justicia, la coraza de justicia, además de calzarte los pies con el apresto del Evangelio, toma el escudo de la fe. O sea, que la expresión sobre todo no está denotando o no implica necesariamente de que el escudo sea más importante. Ahora, note que no, aquí no cambia ni el campo, ni cambia el enemigo, ni cambia el propósito. El propósito sigue siendo el mismo. Ahora, la fe aparece como un elemento de protección frente a los ataques del enemigo, ataques que son dirigidos contra usted y contra mí, contra su familia y la mía. Y ese escudo de la fe nos va a ayudar a evitar o a anular, a cancelar esos ataques, a evitar que lleguen. Y el verbo que Pablo utiliza ya no es solamente estar o permanecer firmes. Y ahora Pablo utiliza uno nuevo y dice, tomad. Dese cuenta de que
El escudo es algo que usted tiene que accionar, es una acción que usted hace. Usted debe de tomarlo. Es diferente a la armadura, ya usted la tiene puesta y usted no necesita tomarla. Ya cuando ella está puesta, el soldado la tiene puesta o está vestido de ella, no necesita hacer una acción para ponérsela. Después que usted tiene el calzado puesto, después que usted está bien ceñido, usted no necesita volver a hacerlo. Ahora, el escudo es algo que usted debe hacer una acción y la acción es tomar el escudo, pero no solo tomarlo, sino debe levantarlo en el momento de la batalla para que él pueda entonces surtir el efecto por el cual fue fabricado. Claros hasta acá, ¿verdad? El escudo debe tomarse y debe levantarse en el momento de la batalla. El escudo representa una respuesta activa. Noten que es una respuesta activa a las agresiones espirituales del enemigo que hemos dicho hasta el cansancio que son reales, mi hermano, que no debemos obviarla. Son ataques reales y Pablo sabía esto. Ahora, como siempre, para nosotros poder entender bien todo esto, tenemos que ir al contexto de ese soldado romano del primer siglo, para saber realmente de qué estaba hablando, qué quería decir, qué quería transmitir nuestro hermano y apóstol Pablo. Y la palabra en griego que usa el apóstol Pablo para describir este escudo romano es la palabra tireos o tireos. Y esta palabra designa a un escudo que es un escudo grande y rectangular. En ocasiones podía ser incluso ovalado. Y este escudo se asociaba con un soldado de infantería romano. Ellos tenían también otro escudo, que era el escudo que en griego se le llamaba parma, que era el escudo un poquito más pequeño y circular. Pero al escudo que está haciendo mención Pablo, no es a ese escudo pequeño, sino al escudo grande, que era rectangular y que cuando usted lo colocaba de manera correcta, podía cubrir el cuerpo entero. Al escudo al que se refiere Pablo por la palabra en griego que él usa es al escudo grande, a ese escudo rectangular. Si pueden ver ahí en pantalla, en la diapositiva, en la presentación, ahí pueden ver del escudo del cual estamos hablando o al cual hacía mención Pablo. Y este escudo se conocía como el scutum romano. Así era como se conocía ese escudo. Y solía estar confeccionado con capas de madera, cuero y en ocasiones traía refuerzos metálicos. Y tenía un tamaño, como les había dicho, un tamaño de forma tal que le permitía al soldado no solamente detener los golpes, sino absorber los impactos de las flechas o de las lanzas y podía cubrir todo el cuerpo. Si usted puede ver la imagen, se da cuenta que el soldado ni siquiera se ve, porque esa era la función de ese escudo grande, era para eso, era para que pudiera cubrir todo el cuerpo. Ahora, había una formación que era bien común en aquel tiempo, bien famosa, y se la llamaba la formación de tortuga, y era esa formación que hacían los soldados que se unían uno al lado del otro y superponían o sobreponían un escudo por encima del otro y le daba una cobertura total. En la imagen también se puede ver más o menos cómo es que ellos lo hacían. Y esto evitaba que esos dardos del enemigo, esas flechas incendiarias pudieran llegar a herir sus cuerpos. Ahora, el punto principal de todo esto, mis hermanos, es que el escudo es un instrumento de protección. Y si usted se da cuenta, es el instrumento de protección más importante que tiene el combatiente o el soldado, o en este caso el creyente. ¿Y por qué, mi hermano, usted dice que es el más importante? Porque note que es con el que Pablo lo compara con la fe, pero dice que es con el que
con el cual nosotros vamos a evitar esos dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué razón? Porque aunque la coraza también servía de protección, la coraza es la que sirve cuando el escudo falla, cuando el escudo no se levanta a tiempo. Entonces, ¿qué queda la coraza? Hay momentos en su vida y la mía en que la fe mengua. Hay momentos en su vida y la mía en que la fe no es la misma. No siempre tenemos la misma fe. Hay momentos, circunstancias en con las cuales usted y yo enfrentamos, mi hermano, en las cuales es inevitable que en ocasiones menguemos. Pero cuando usted esa fe mengua y el escudo, usted no puede levantarlo a tiempo, aún le queda su coraza de justicia. Y es la forma en la que usted ha caminado, es la forma en la que usted obedece, en la que usted se somete. Y aún así le sigue protegiendo. Porque no siempre, como le decía, el creyente, el soldado, está en la misma manera, en la misma disposición, con la misma fortaleza. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, Pablo conecta este escudo con los dardos de fuego del maligno. En la guerra del tiempo de antes o de este tiempo enmarcado específicamente, se utilizaban flechas o proyectiles que traían impregnados sustancias que eran inflamables. Y esa sustancia, la flecha, al impactar contra el escudo, no solamente herían, sino que incendiaban el escudo y al incendiarlo generaban caos dentro de las tropas o dentro de la formación. El objetivo no era únicamente lograr perforar el escudo o penetrar al soldado o herir al soldado, sino desorganizar o desestabilizar la formación, causar pánico, causar caos. Porque cuando el escudo se incendiaba, entonces ese soldado romano que se le incendió el escudo, normalmente lo que hacía era soltar el escudo o tirarlo o salir corriendo para no quemarse, y eso desestabilizaba la formación. Y al desestabilizar la formación, no solamente quedaba vulnerable él, sino dejaba vulnerable a los amigos, a los que estaban con él, a sus compañeros. Vaya haciendo asociación con la vida espiritual, con sus hermanos de la fe. Vaya asociándolo. Nosotros lo vamos a ir haciendo, pero vaya usted ahí viendo cómo cuando se desestabiliza un soldado, no solamente queda vulnerable él, sino pone en riesgo a los demás. Hermano, este escudo en muchas ocasiones eran revestidos de un cuero humedecido, y este cuero humedecido era para eso mismo, para poder apagar esas llamas, para poder anular el efecto que pudiera tener el proyectil, ese efecto devastador, ese efecto de poder dispersar o lograr el caos, desestabilizar. Por eso el escudo en muchas ocasiones, como tenían, le dije anteriormente cuando describíamos el escudo, que usaban cuero, el cuero lo humedecían para que no fuera fácil poder incendiar este escudo. Ahora, Pablo no describe golpes físicos del enemigo, sino dardos encendidos. No siempre, y eso lo estuvimos viendo en clases anteriores, el arma o el modo de que el enemigo enfrenta o que el enemigo ataca, él no lo hace de manera de provocando un impacto frontal, sino él usa ese ataque que penetra, ese ataque con un efecto interno que busca encender el miedo, que busca encender la sospecha, que busca encender la culpa, la duda, la mentira, la tentación, la acusación. El dardo no solo hiere, también inflama. Si usted pudiera mirar la diapositiva, porque realmente se ha hecho con
con mucho cariño y para que vea más o menos el efecto que tiene. Ahí pueden ver la mujer como levantando el escudo. Ella puede evitar esa flecha y flechas que traen mentira, que traen desánimo, materialismo, preocupaciones. Y miren detrás de la mujer quiénes están. Está la familia, está el ministerio, está tu hogar, están nuestros hijos, mis hermanos. Y ese escudo debemos levantarlo, debemos tomarlo y levantarlo bien en alto para poder no solamente protegernos nosotros, sino proteger los nuestros. Pablo no describe directamente ataques físicos, mis hermanos. Pablo está describiendo esos ataques que enfrentamos usted y yo en el día a día. Mis hermanos, note que son cosas del día a día. Es el miedo, es la sospecha, es la culpa, es la duda, es la mentira. Y esas son cosas que tenemos que estar enfrentando día tras día. Y es aquí donde Pablo dice que el instrumento capaz de neutralizar esos dardos de fuego del enemigo no es el razonamiento humano, no es nuestra fuerza de voluntad, no es nuestra disciplina moral, es la fe, dice Pablo. Es la fe. Ahora, para Pablo denotar fe, aquí en el contexto de la carta, Pablo usa una palabra que en griego es pistis. ¿Y qué quiere decir pistis? Bueno, antes de entrar aquí en lo que es la fe, mi hermano, ¿alguna duda de lo que hemos explicado hasta ahora del escudo romano? ¿Para qué servía? ¿Qué denotaba? ¿Qué era eh, lo que intentaba el enemigo hacer con esas flechas incendiarias? ¿Cómo era la protección? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Amén. Bien, Todo les claro, decía, hermano. todo claro, amén. Amén, Gracias a amén. Dios. Les decía, mis hermanos, que la palabra para Pablo denotar fe en esta carta, en el griego, la palabra que Pablo utiliza es la palabra pistis. Y la palabra pistis lo que denomina o denota es confianza, es fidelidad, seguridad. Esto es lo que denota la palabra pistis. Implica una entrega total y una convicción profunda en la verdad revelada que es Cristo. Es la base de la salvación y el fundamento de la vida cristiana. Lo que quiere decir es la adhesión obediente a Dios y a Cristo. Esta palabra en griego denota todas estas cosas. En Efesios, la palabra fe aparece como medio por el cual el creyente entra en esa relación por medio de la gracia de Dios. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Si usted mira en Efesios capítulo 1, versículo 15, Pablo habla de la fe en el Señor Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo habla de la fe que es el medio por el cual se recibe la salvación. En Efesios capítulo 3, versículo 12, Pablo afirma que en Cristo tenemos libertad y acceso con confianza por medio de la fe. En Efesios 3:17, Pablo ora para que Cristo habite en los corazones. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe es la confianza depositada en la persona y obra de Cristo, mi hermano. Confianza se traduce en perseverancia. Debemos ser perseverantes, debemos ser constantes.
Confianza se traduce en dependencia. No depende de ti, no depende de tu fuerza, no depende de lo que tú has hecho, no depende de tus habilidades, de tus estudios, de lo que tú eres capaz de hacer con tus conexiones o tus influencias. Depende de Cristo. Si usted pudo escuchar bien todos los versículos que le mencioné anteriormente, todo es por medio de la fe y por medio de la fe en aquel que nos llamó. Todo es por medio de la fe en aquel que vino, murió y resucitó. Aquel que pagó en la cruz por ti y por mí. Todo es por medio de él. Todo se genera de él. Él es la fuente. Y es por medio de la fe en Cristo. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento, Dios mismo es llamado como escudo a su pueblo. Él es el escudo de su pueblo. En Génesis 15:1, Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. En los salmos repetidamente, Dios es presentado como escudo que protege al justo, como defensa, como esa cobertura frente al peligro. Así que no es nada improbable que Pablo haya utilizado este trasfondo para entonces poder escribirle esta carta a la ciudad de Éfeso, porque el escudo finalmente es algo, no es algo que el creyente fabrica, sino es algo que Dios provee. Y esto es algo que es bien importante. Es algo que Dios provee. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro galardón. La fe protege porque se apoya en Dios como escudo. Por eso es que la fe protege. Ahora, ¿por qué Pablo vincula la fe con el apagar los dardos del enemigo? ¿Por qué Pablo vincula la fe con el apagar los dardos de fuego del enemigo? Mis hermanos, porque el ataque principal del enemigo se dirige a la confianza. A la confianza. El engaño cuestiona la verdad de Dios. La tentación cuestiona la bondad de Dios. La acusación cuestiona la gracia de Dios. El sufrimiento cuestiona la fidelidad de Dios. La fe es el acto mediante el cual el creyente responde. Aunque el ataque intenta incendiarme, me sostengo en lo que Dios ha dicho y ha hecho. Aunque el ataque intente debilitarme, yo confío en lo que Dios es. Yo confío en lo que Cristo ha hecho por mí. Yo creo en eso y tengo esa verdad arraigada dentro de mí. Los dardos encendidos del maligno en la experiencia cristiana suelen manifestarse múltiples o de múltiples maneras. Pensamientos de condenación que niegan la obra de Cristo, dudas corrosivas, desánimo que son paralizantes, tentaciones que apelan a deseos profundos, acusaciones internas, mentiras que distorsionan la identidad del creyente. No todos los dardos se ven iguales, pero todos sí comparten una misma característica, y es que buscan encender dentro de ti y dentro de mí. Buscan encendernos, buscan incendiarnos, buscan inflamarnos, buscan que cedamos nuestra posición, buscan que dejemos de permanecer firmes. Y Pablo nos manda al creyente a que analice cada dardo
Nosotros no tenemos que estar analizando cada dardo, a ver este dardo de qué tipo es, este dardo realmente que es de mentira, es de engaño, es de culpa. No, 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 no. Pablo no nos está mandando a analizar qué tipo de dardo es. Pablo manda a levantar el escudo. Tomad el escudo y levantarlo. Eso significa que la acción o la respuesta prioritaria al ataque espiritual es el acto de confianza, es eso, es esa fe activa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El escudo no apaga el fuego porque el soldado comprenda del material que está hecho el dardo, sino porque el escudo tiene la sustancia adecuada. La fe apaga el dardo no porque el creyente se crea fuerte. No es porque el creyente se crea fuerte, sino porque la verdad en la que confía es firme. La verdad en la que confía es firme. Ahí podemos ver, mis hermanos, no podemos hablar de fe sin mencionar el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera, pero dice también que es la convicción de lo que no se ve. La certeza, cuando habla de certeza, en el griego es hipóstasis, y significa un fundamento que es real, significa una base objetiva. O sea, al usted tener certeza, usted está diciendo que usted tiene un fundamento que es real, y ese fundamento es Cristo. Pero te habla de convicción también. Y convicción, la palabra en griego es elenchos, y es evidencia interna, es prueba. La convicción, note que es algo que viene del interior y es la evidencia interna que tiene usted y que tengo yo. Es el Espíritu Santo morando en usted y morando en mí. Y eso nos da evidencia y nos da convicción. La palabra dice que el único que convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Y aunque este versículo pudiera asociarse a las distintas actividades o distintas situaciones que nos suceden a nosotros en la vida, realmente el contexto apunta a Cristo. La certeza de lo que se espera. ¿A quién estamos esperando? ¿A quién estamos esperando sino a nuestro Dios? Al Mesías que venga por segunda vez. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Mis hermanos, Pablo tiene un orden en el cual hemos estado diciendo y describiendo, donde Pablo no menciona cada una de estas partes al azar, sino que él cuando las menciona, él lo hace siguiendo una secuencia. Note que la fe no aparece al inicio. Lo primero que aparece es la verdad. Y habíamos dicho que la verdad es Cristo. Y la verdad nos ciñe, la verdad nos ordena, la verdad nos da estructura. Luego aparece la justicia como protección, la justicia que protege el corazón. Acto seguido aparece el apresto del evangelio de la paz que afirma nuestros pies, evita que resbalemos, evita que en medio de una batalla nos hiramos los pies y al estar heridos, entonces cedamos la posición que tenemos. Y luego aparece la fe como escudo. Y esto muestra que la fe para Pablo no es una creencia que es vacía. Es fe sustentada en la verdad.
Es fe que viene coherente con esa justicia con la cual nos vestimos. Es una fe que está arraigada al evangelio de la paz, pero no al evangelio que se anuncia, sino al evangelio que te hace permanecer, que es el mismo. Porque no solamente es para anunciarlo, sino para que podamos permanecer firmes. Y entonces es cuando la fe ejerce su función protectora. Y la fe ejerce su función protectora cuando descansa en lo que Dios ha hecho y ha revelado. Ahora, hay algo relevante, hay algo muy importante, lo tocamos al principio, pero lo tocamos de manera superficial, y es que el escudo romano no protegía solamente a la persona que lo portaba, no era algo que era individual. Cuando se utilizaba en formación, protegía colectivamente, no solamente protegía al que lo llevaba o al que lo portaba, sino podía proteger a los demás hermanos. Era para protección colectiva también. Y Pablo escribe a la iglesia, no a individuos aislados. Él no le escribe a una persona en específico. Él escribe a la iglesia en Éfesos. Y este escudo de la fe, en sentido comunitario, también implica la fe compartida, la fe confesada, la fe que es sostenida juntos, la fe que podemos sostener todos juntos. Una iglesia que cree rectamente y persevera unida es una formación de escudos superpuestos. Cuando usted y yo permanecemos unidos, es como si estuviéramos así mismo como está la imagen ahí en pantalla. No hay dardo del enemigo que llegue. Pueden impactar, sí. Pueden golpear, sí. Pero estamos protegidos cuando estamos unidos, cuando caminamos juntos. Cuando superponemos esos escudos, podemos resistir los ataques del enemigo, mis hermanos. Ahora, cuando cada quien tira para su lado, cuando comenzamos a creer que todo esto, que ya no somos un cuerpo, que ya no somos uno solo, cuando comenzamos a creer de que yo solo puedo, de que yo solo soy suficiente, de que yo solo tengo la fuerza suficiente, de que yo solo soy capaz. Wow. Cuando comenzamos a pensar de esa manera, cuando comenzamos a tener una fe aislada, entonces quedamos expuestos y los dardos cumplen su objetivo. Vuelvan a mirar la pantalla y miren cómo cuando la fe, cuando somos dispersos, lo que ocurre y lo que sucede, lo que pasa. ¿Ustedes creen que ese ejército está a salvo? Ha quedado vulnerable, ha quedado expuesto a los ataques del enemigo. Están dispersos, perdieron la estabilidad, perdieron su formación. Bendito sea el Señor. Perdieron la formación y han quedado expuestos. A usted y a mí no nos puede pasar esto. Cristo, orando y clamando al Padre, le dijo: Padre, permite que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pablo, escribiendo esta carta a los Éfesos en el capítulo 4, a partir del versículo 1, él habla acerca de la unidad en el espíritu y habla que somos un solo cuerpo, habla de una sola fe, habla de un mismo Dios, habla de un mismo espíritu. Él habla de la unidad. Y cuando estamos unidos somos más fuertes. Los tizones separados no pueden arder. Bendito sea el Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? Aportación. Bien, ya vamos a ir terminando.
Ahora, mis hermanos, desde una perspectiva práctica, ¿qué implica tomar el escudo de la fe? ¿Qué implica tomar el escudo de la fe? Implica responder al ataque con confianza, no con pánico. Implica recordar la verdad del evangelio cuando la acusación aparece. Implica confiar en la gracia de Dios cuando el pecado ya confesado intenta convertirse nuevamente en una culpa paralizante. Implica creer que Dios es fiel cuando la circunstancia parece contradecirlo. Y mira que esto va a suceder. Implica perseverar en obediencia cuando la tentación promete satisfacción inmediata. Implica permanecer, implica perseverar, implica no ceder, implica estar firmes. Ahora, como siempre decimos, la fe como escudo no elimina el conflicto, no elimina la batalla, y lo hemos estado diciendo. La coraza de justicia no lo hace, el apresto del evangelio no lo hace, no eliminan la batalla, no eliminan el conflicto, pero lo que sí hacen es que impiden que el fuego penetre, que el fuego destruya, que esos dardos de fuego del enemigo logren desestabilizarnos, logren desequilibrarnos, logren que cedamos nuestra posición. Eso es lo que va a evitar. Y vamos a sentir el impacto. Vas a sentir el impacto como mismo el soldado en batalla lo siente cuando la flecha impacta contra el escudo. Lo vamos a sentir. Ahora note que la promesa es amplia. Dice, todos los dardos pueden ser apagados. No porque el creyente sea invulnerable, sino porque la provisión de Dios es suficiente. Lo que Dios te ha provisto, lo que Dios te ha dado, hermano mío, lo que Dios nos ha dado es suficiente. Bendito sea el Señor. La función del escudo no es presumir una victoria propia, sino es depender de la protección que nos brinda el Señor. Es depender de la protección que nos brinda el Señor. Aquí en Efesios 16 se describe la dimensión de la vida cristiana en el creyente. Hay un conflicto espiritual que nosotros debemos ser conscientes de él. Debemos saber que es un conflicto que es real. Y debemos responder activamente a esos ataques del enemigo, confiando plenamente en Dios, confiando plenamente en su palabra, en que su gracia es suficiente, en que la obra de Cristo en la cruz del Calvario ya ha sido consumada, en que esa obra fue suficiente para usted y para mí. Y en esa confianza, los dardos encendidos pierden su poder destructor. Y entonces usted y yo como creyente vamos a ser golpeados quizás, presionados tal vez, pero vamos a poder permanecer firme. Vamos a poder permanecer en pie sin ceder nuestro lugar. Dios te bendiga, mi hermano, y Dios te guarde en esta mañana.